Hoy vamos a estar conversando sobre 3 errores que puedes cometer si no realizas una conciliación fiscal para la declaración del IR anual 2023. Esta noche tengo la grata compañía de Edwin Salmerón Samayoa. Él me aclara siempre en ese detalle, en ese apellido especial para distinguirlo de su papá, que también es una persona que tiene gran experiencia en la parte contable, pero Edwin ha formado su camino, ¿verdad? Él solo. Entonces, hoy vamos a conversar sobre este importante tema. ¿Por qué realizar una conciliación fiscal? ¿Cuáles serían aquellas situaciones que las empresas se pueden evitar si realizan esta buena práctica? ¿Es obligado, no es obligado? ¿Por qué deberían de realizarla? Bueno, muchas gracias Marlene por invitarnos nuevamente a estar acá acompañándote y poder hablar acerca de todos estos temas tributarios y contables, porque son bien importantes. Entonces, cuando tú dices ¿cuál es la importancia de realizar la conciliación fiscal? Bueno, lo primero es de que cuando nosotros realizamos la conciliación fiscal podemos determinar una buena base imponible. Entonces, cuando nosotros decimos una buena base imponible, ¿a qué nos referimos? Bueno, que en ocasiones cometemos el error de no realizar esta conciliación fiscal y resulta que nuestra compañía ha tenido pérdida. Entonces, esa es una creencia de que si nosotros tenemos pérdida, nosotros no vamos a pagar más impuestos, pero no es así. El empresario puede pensar entonces, como no fue un buen año, las ventas no fueron tan buenas como el año pasado o los gastos fueron excesivos, financieramente su contador le puede mostrar que se generó una pérdida, no hay utilidad este año, y puede pensar erróneamente que no va a pagar impuestos. Entonces, cuando nos mencionaste determinar una base imponible, entonces sería determinar el monto sobre el cual este empresario debería de pagar impuestos independientemente del dato contable o financiero. Es correcto. Sí, porque recordémonos de que la base imponible nosotros la vamos a obtener de los estados financieros, en este caso del estado de resultados. Entonces nosotros partimos del estado de resultados, pero si bien es cierto, la compañía pudo haber tenido pérdida, pero existe unos montos que nosotros dentro del formulario 106 podemos ver que se llama gastos no deducibles. Entonces, ¿qué sucede con estos gastos no deducibles? Estos vienen a aumentar la base imponible, ¿ya? Entonces, como tú decías, ok, mira, financieramente nosotros hemos tenido pérdida, pero hay una serie de gastos y estos gastos la administración tributaria no lo va a reconocer, y esto viene a cambiar, a modificar la base imponible, porque si bien es cierto, antes teníamos financieramente una pérdida, pero como estos gastos no deducibles vienen a sumar, ahora resulta que vamos a pagar impuestos. Financieramente puedo tener pérdida, fiscalmente puede haber una utilidad fiscal, y al haber una renta neta, entonces el impuesto lo va a alcanzar. Yo sé que ahorita solo nos mencionas el elemento de los gastos no deducibles, pero también a esa base fiscal, a esa base financiera, se le deben de agregar o suprimir otros elementos, ¿verdad? Que tiene que ver con otros componentes de la conciliación fiscal. Pero entonces, uno de los errores que los empresarios podrían evitarse es creer equivocadamente que no van a pagar por el hecho de obtener financieramente pérdida contable. ¿Qué otro error podrían evitarse? Perdón. Sí, entonces, dentro de los otros elementos que la conciliación fiscal compone, nosotros podemos ver ingresos no constitutivos de renta. Si bien es cierto, esto ya tributaron en su momento, pero los colegas que no realizan esta conciliación tienden a cometer ese error. ¿Y cuál es el error? Si estos ingresos no constitutivos de renta, donde ya le efectuaron una retención definitiva, ellos ya tributaron, ya, como dice, cumplieron su periodo en el momento que le retuvieron y alguien lo tuvo que haber enterado. Ahí finalizó su periodo. Entonces, cuando nosotros venimos al cierre fiscal y no realizamos la conciliación fiscal y no excluimos, en este sentido, no restamos
de los ingresos, ese tipo de ingreso que ya tributó. Entonces, ¿qué es lo que ocasionamos? Que el inversionista, que el contribuyente Está pagando de más, pague de más, doble. una doble tributación. Una doble tributación. Financieramente, la contabilidad resume todos los tipos de ingresos. Fiscalmente, la ley de concertación tributaria ya estableció 3 tipos de forma en la que tributamos el IR. Y esta declaración del IR anual se refiere a las actividades de rentas económicas. Obviamente la contabilidad resume todos los ingresos y pueden ser rentas de capital. Como mencionás, esas rentas de capital ya tributaron de una manera diferente. Entonces la conciliación fiscal nos permite excluirlo porque ya tributó anteriormente. No hagamos pagar más a los contribuyentes, a las empresas que deben de cuidar su flujo de efectivo. ¿Cuál sería el otro error que deben de evitar también los empresarios y los colegas? Bueno, otra situación que nos permite la conciliación fiscal es identificar errores. ¿Por qué identificar errores? Bueno, porque nosotros en este caso venimos y comenzamos a realizar un análisis de todas las cuentas contables y después hacemos un análisis de todas las cuentas que el formulario 106 nos presenta, y de ahí pueden surgir variaciones, ¿ya? Como por ejemplo, mira, omitimos un dato el cual podría beneficiar a la empresa, un gasto pues que no nos estamos reconociendo por X o Y error. A lo mejor en ese momento al contador pues lo llamaron y él tuvo que atender a la persona que lo solicitó, porque puede ser que, digamos, en este caso el presidente de la compañía, mira, te necesito en este momento, y estaba provisionando los gastos. Cuando él retorna, él posiblemente creía que todo eso quedó provisionado y procedió a realizar su declaración. Entonces, al no hacer la conciliación fiscal, él no logró identificar esos errores. Errores que son comunes, errores que como seres humanos los cometemos a veces inconscientemente por la premura, por atender otras cosas. Pero lo bueno es que esta buena práctica contable nos permite pasarle un filtro. Ok, si ya hubieron situaciones que pudieron haberse generado este tipo de errores u otro tipo de errores, la conciliación fiscal me da esa oportunidad de identificar qué situaciones pueden hacer pagar más o de menos a la empresa. A veces, Edwin, me gustaría que también nos aclararas eso. A veces dice, yo voy a hacer pagar de menos a la empresa. ¿Cuál sería el efecto que se promueva esta práctica? Sí, bueno, si bien es cierto, nosotros podemos ir programando, digamos, ok, ¿qué quiero o cuánto quiero que la compañía pague? Pero hay algo que se olvida, y yo creo que este tipo de colegas pues lo omiten, porque si bien es cierto, la renta neta en muchos contribuyentes influye en el pago de los impuestos y no es la parte de los gastos, porque claro, nosotros venimos, la renta bruta menos los gastos nos da la renta neta, pero eso va en dependencia del tipo de contribuyente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si los ingresos del contribuyente son bastante considerables, hay movimientos que no van a tener ningún efecto, y solamente es una creencia de decir, voy a programar cuánto va a pagar la compañía al final. No, porque si bien sabemos, mensualmente nosotros estamos declarando esos ingresos y estamos pagando, en este caso el pago mínimo definitivo, que lo estamos, como dice, teniendo a cuenta del IR anual. Entonces, o lo paga en este momento que usted está haciendo su declaración mensual, o lo paga al final, pero de que va a ser pagar menos, solamente, digamos, con una buena práctica, pero no porque nosotros logramos incidir en esa situación desde el enfoque de que yo decidí cuánto iba a pagar realmente. No, porque entonces ahí entraríamos en un tema y en una línea bien delicada en lo que es la elusión fiscal y la evasión fiscal.
que si bien es cierto, se podría hacer uso de las elusiones fiscales, pero con mucho cuidado de no pasar esa línea fina hacia la evasión fiscal, que eso tiene, como dice, es penado por la ley. Yo creo, Edwin, que este asunto hay que verlo con mucho cuidado, porque el empresario lo que necesita es tranquilidad para realizar su actividad económica, para generar ventas, para incursionar en nuevos mercados, establecer nuevas líneas. Y esta parte tributaria, si no se maneja adecuadamente, lo que le puede ocasionar es problemas civiles y penales, a como lo mencionas. El artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria ya establece cuáles son aquellas deducciones que nosotros nos podemos permitir para disminuirla precisamente de los ingresos, de la ganancia de los ingresos que hemos obtenido. No es posible entonces que Edwin me venga a ofrecer de alguna manera que voy a pagar menos por arte de magia. Esto obedece a toda una planificación tributaria, a proteger los gastos de las empresas. La ley ya lo permite. Hay ciertos gastos que yo te permito que se deduzcan de tus ingresos, porque eso te permite seguir operando. El legislador ya consideró esos elementos. Edwin se dedica a vender muebles, entonces el legislador dice: necesitas la madera, necesitas la pega, necesitas la mano de obra, necesitas un edificio para poder operar, energía, publicidad, una serie de gastos y de costos que te permiten disminuir ese monto de ingresos que obtuviste. Pero no podemos venir y decir: Edwin, voy a hacer que pague 0 impuestos. No es una buena práctica. Y aquí entonces reafirmamos la importancia de la conciliación fiscal. La conciliación fiscal, y aquí es entonces donde reforzamos la importancia de la conciliación fiscal, porque nos va a permitir identificar cuáles son aquellos gastos que sí podemos o no podemos deducirnos de la base imponible. Entonces, Edwin, yo creo que les aconsejamos a los empresarios, a los emprendedores, a nuestros colegas que realicen. Correcto, que realicen la conciliación fiscal y que esa planificación la realicen, claro, mes a mes, pero apegado, primeramente a sus políticas contables financieras y también apegado a la parte fiscal. No salirse de ese marco, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es conllevar a situaciones pues engorrosas que nadie las quisiera vivir. Solamente me gustaría complementar que también no se olviden de realizar la conciliación del patrimonio, que ese es otro tipo de conciliación que es bien importante, ¿ya? Y que también incide de cierta manera en el pago de los impuestos, o también incide en que si vamos a pasar bien la declaración, la vamos a realizar bien o no la vamos a realizar bien, o vamos a tener bloqueo. Ok, muchas gracias, Edwin, por todos esos consejos, y gracias a ustedes.